Yo contaba en uno de esos artículos, contaba un pedazo de una novela de New Hampshire que es notable, porque la novela sucede en una especie de sanatorio en el norte de Noruega, a donde todos los bastimentos llegan por tren todos los días, ¿no? Y un día no se quedan sin carne, lo cual era una cosa, para la gente esa, que eran todos aristócratas o gente muy rica, era una cosa muy grave. Entonces el gerente se entera que un campesino tiene una ternera y se la quiere comprar. Entonces el campesino le contesta que no se la puede vender porque no está en tiempo todavía. Y el gerente no entiende, le dice, pero yo te la pago como si estuviera en tiempo. Y el campesino no es un problema de lo que le van a pagar, sino un problema de que eso responde a un orden cósmico en el fondo. Está bien que se mate la ternera en el mes de mayo, pero matarla ahora está fuera de ese orden cósmico. Entonces, claro, le dice, me acuerdo que le dice en un momento, le dice, si ustedes no tuvieran otra cosa que comer, está bien, pero tienen otra cosa para comer. Bueno, y ese tipo de mentalidad, que es la mentalidad que permitió, en definitiva, construir a Europa, en definitiva, uno la tiene, bueno, Vittorio, que usted lo conoce, por ejemplo, Vittorio es un ejemplo típico de esa mentalidad. Él razona en función de otros parámetros, de parámetros que tienen que ver con una economía desde el punto de vista cósmico, no de economía financiera. Economía financiera es otra cosa, que se apoya en esta y usa de esta, pero no es la que crea. Ahora, independientemente de eso, el costo de esas grandes estructuras por metro cuadrado de construcción es ridículo, es bajísimo. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿cómo le voy a decir?, sobrepasar ciertas rutinas mentales que tienen, ¿no?, en esos países, que les permitan ver que no hay nada propio de un país subdesarrollado. No se necesita que el país sea subdesarrollado para hacer una bóveda de eso. Pero eso le va a llevar tiempo convencerse, ¿no? Usted estaba hablando de Vittorio, que es un hombre que se formó en Claro. la obra, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Un operario. Un operario, Vittorio, pero además Vittorio es una persona, para mí habría que escribir un libro sobre Vittorio. Vittorio es un muchacho que cuando vino aquí, él naturalmente que era un buen oficial, pero él se formó conmigo y yo me formé con él, porque las dos cosas son la misma cosa. Pero es una lección de moral en un sentido profundo, cada cosa que dice, cada juicio que hace. Pero el sentido de esa especie de economía que él ve en este momento subvertida en gran medida en Europa, porque él ha viajado varias veces a ver a la familia en Europa, y él la Europa actual no la acaba de entender, ¿no? No la acaba de entender, que no estén todos los campos labrados, que se tire lo que se tira. No se tiraba nada, decía él, me decía, ¿no? Que se haya dejado de cultivar ciertas cosas, ¿no? Se hayan dejado de cultivar porque no conviene, por ejemplo. De pronto eso no le entra en la cabeza, porque él hay un orden que está por arriba del dinero. El dinero para él tiene un valor relativo, como medio, digamos, de operar lo otro, pero lo que importa es lo otro. Y yo creo que tiene razón Vittorio. Y que si no existieran los Vittorios, arreglados estaban. ¿Usted se definiría como un arquitecto? Bueno, no me atrevo. Lo que pasa es que veo que el gran interés que tienen los arquitectos, y eso me honra mucho, pero no puedo decir yo que en algunos programas sencillos, que sean simples, lo que tiene que ver, digamos, con la complejidad, se me ocurre que si tuviera que hacer un proyecto de gran complejidad funcional y todo lo demás, tendría dificultades, no sé, pero en realidad yo me considero lo que soy, un ingeniero. Lo que pasa que el tener en cuenta realmente la profesión de una manera completa inevitablemente lleva a la arquitectura, porque uno se imagina lo que va a construir. Imaginar lo que va a construir es imaginar cómo se cierra el espacio, cómo juega la luz en ese espacio. Además es imaginar cómo va a usar la gente que lo va a usar aquello que uno construye. Cómo se inserta eso que uno construye en la realidad previa de lo que ya está construido. Quiere decir que inevitablemente se va a morir a la esencia de la arquitectura, ¿no? Yo creo que las dos profesiones tienen mucho que ver. Incluso ingeniería, en cierta manera, es una profesión relativamente nueva, porque fue una profesión que tuvo origen más bien en los génies militaires, ¿no?
en la parte de ingeniería militar, ¿no? Y entonces, además la ingeniería las grandes facultades de ingeniería fueron enseguida más bien tomadas por personas de mentalidad preponderantemente matemática y abstracta, ¿no? Y eso tiene una parte muy buena desde el punto de vista formativo, pero yo creo que ha sido, me parece, negativo en algunos aspectos, ¿no? Negativo desde el punto de vista de la integración, por ejemplo, del ingeniero con el arquitecto, del ingeniero como constructor, en fin, un cierto temor a lo que podríamos llamar imaginación, ¿no? Y puede haber sido negativo incluso en cuanto a limitar digamos, ese privilegiar los aspectos de análisis matemáticos, puede haber sido negativo en cuanto a limitar la capacidad creadora del ingeniero. Yo creo que sí, porque para un ingeniero imaginar algo era equivalente a saberlo calcular, a saber cómo se calculaba. Y muchas veces el proceso del cálculo que está unido a lo que uno imagina, pero no es difícil encarrilarlo dentro de los métodos corrientes, ¿no? Algunas, por ejemplo, estas nomás, las soluciones de estas bóvedas, por ejemplo, si yo fuera a aplicarle a esto lo que me enseñaron, tenía que decir que no se pueden hacer, que no se pueden construir. Es en fin, una comprensión más profunda de cómo trabajan los materiales la que permite hacer esas cosas, ¿no? Bueno, por suerte estamos acá hace ya un buen rato. Unos cuantos años. Usted hace unos cuantos años, nosotros hace un buen rato y no ha pasado nada, Claro. Aparentemente. Pero me gustaría saber un poco para conocer simplemente cuáles han sido de pronto no, yo no digo fuentes de inspiración, que me parece una cosa demasiado elemental y mecánica, sino qué obras o qué creadores sean arquitectos o creadores sean ingenieros, ¿no es cierto? Usted analizó y valoró con mayor interés dentro de su formación, tanto en la época estudiantil como de pronto en su etapa profesional, ¿verdad? Sí, sí. Yo le diría que no podría señalar. En el caso, por ejemplo, de la obra de un gran ingeniero, ¿no? Pero que no es particularmente, bueno, algunas de las obras sí, pero no es particularmente dotado en el sentido de la expresividad que Freycinet, por ejemplo. Algunas de las obras son, sí, realmente una maravilla, los puentes sobre el Marne, por ejemplo, los hangares de Orly, pero sobre todo la actitud ética de Freycinet. Eso es una cosa que yo creo que me impactó bastante. Hay una conferencia cuando Freycinet cumple 80 años, le hacen un gran homenaje nacional. Y él entonces empieza a contar su vida, él cuenta su vida, y la cuenta con una gran sencillez, pero realmente tiene un valor ético extraordinario todo lo que dice, ¿no? Incluso recuerdo lo que dice con respecto al valor de lo artesanal y a lo que le da la gente sencilla, el trabajo de la gente sencilla. Dice que sus grandes maestros fueron los artesanos que arreglaban el molino de la abuela. Era un molino donde molían el trigo, ¿no? Y después que molían el trigo, venían los artesanos que lo mantenían, hacían el mantenimiento hasta para el año siguiente, alguna cosa que se hubiera echado a perder o alguna imperfección. Y entonces dice que esos fueron sus grandes maestros, dice Freycinet, ¿no? Y entonces cuenta, en fin, varios episodios. Que yo recuerde, lo que más me impresionó de lo que leí en los tiempos de estudiante fue eso. Ahora, después es como una especie de sorpresa que uno se encuentra. Resulta que pensando, uno hace una cosa que la hace donde interviene lo racional y la visión de eso en el espacio, por ejemplo. Eso sí yo creo que es una cosa que a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Una especie de imaginación muy clara del espacio, que yo creo que eso, aunque a uno le parece que todo el mundo lo tiene, me he dado cuenta que no todo el mundo lo tiene, que hay gente que para ver un espacio se pega a la pared y es como si tuviera dos dimensiones, la va viendo pero como con una lapa, algo así, ¿no? Bueno, el imaginar algo, el pensar en algo y luego la sorpresa de encontrarse con lo que uno pensó.